La identidad mexicana es un mosaico que refleja siglos de mestizaje, resistencia y fusión cultural. Desde las primeras migraciones humanas en América hasta los profundos cambios ocurridos con la colonización y la época moderna, el pueblo mexicano es el resultado de una compleja mezcla de pueblos originarios, europeos, africanos y asiáticos. Explorar sus orígenes es descubrir una historia profunda, donde cada capa revela detalles sobre su identidad cultural única. Hoy nos embarcaremos en un viaje a través de la genética y otros aspectos fundamentales que dan forma a un pueblo, a un país, a una mezcla de culturas que trasciende el tiempo y la misma historia. Pero antes de entrar de lleno en el tema, nos ayudas mucho regalándonos un like y suscribiéndote al canal. Nada te cuesta y para nosotros es muy importante para continuar produciendo contenido de valor como este video que has comenzado a ver. Los primeros habitantes de lo que hoy conocemos como México llegaron hace más de 13,000 años, cuando cazadores y recolectores cruzaron el estrecho de Bering y se establecieron en el continente según la teoría del poblamiento de América más aceptada por la academia. Estos grupos comenzaron a desarrollar las primeras civilizaciones en Mesoamérica, una región que abarca el centro y sur de México y fue hogar de civilizaciones avanzadas como los olmecas, mayas, teotihuacanos, zapotecas y mexicas o aztecas. Cada una de estas culturas desarrolló lenguas, sistemas de escritura, conocimientos astronómicos y médicos y creencias religiosas que reflejan un alto grado de sofisticación. La domesticación del maíz, por ejemplo, fue uno de los avances más significativos y permitió el surgimiento de complejas estructuras sociales. Los olmecas, considerados la cultura madre de Mesoamérica, influyeron en las civilizaciones posteriores, estableciendo patrones de adoración a deidades, esculturas colosales y un sistema de intercambio comercial que conectaba diversas regiones. La llegada de los conquistadores españoles en el siglo XVI marcó un antes y un después en la historia de los habitantes de México. Hernán Cortés y sus tropas, al conquistar el Imperio Mexica en 1521, impusieron nuevas estructuras sociales, políticas y religiosas. Este evento no solo significó la caída de un imperio, sino el inicio de una fusión genética y cultural que aún define a los mexicanos. El mestizaje entre indígenas y españoles fue el primer pilar de la identidad mexicana. Con la introducción de la religión católica, la lengua española y nuevas estructuras sociales, los colonizadores impusieron una hegemonía que, a pesar de su dureza, permitió la mezcla de culturas. Las prácticas indígenas fueron sincretizadas con el catolicismo y la lengua náhuatl, entre otras, dejó huellas en el español mexicano que perduran hasta hoy. Además de la influencia europea e indígena, un componente importante de la identidad mexicana proviene de los esclavos africanos traídos durante la época colonial. Si bien la historia de los africanos en México ha sido en gran medida invisibilizada, su influencia es palpable en la música, la danza, la comida y las tradiciones de la región, especialmente en estados como Guerrero, Veracruz y Oaxaca. Durante siglos, los afrodescendientes contribuyeron a la economía colonial en campos agrícolas, minería y en la construcción de infraestructura, pero también enriquecieron la vida cultural de México. Su legado se puede ver en la música del son jarocho, la danza y hasta en ciertas expresiones de la medicina tradicional, siendo México uno de los pocos países latinoamericanos donde la herencia africana ha sido oficialmente reconocida. Con la independencia de México en 1821, el país inició un proceso de autoafirmación, buscando consolidar una identidad nacional que integrara sus múltiples raíces. El mestizaje, lejos de ser una simple mezcla de razas, se convirtió en símbolo de la mexicanidad. En el siglo XIX, el concepto de la raza cósmica, popularizado por el intelectual José Vasconcelos, defendía la idea de un mestizaje que trascendiera las divisiones raciales y diera lugar a una raza universal. La Revolución Mexicana, que estalló en 1910, avivó aún más el orgullo de las raíces indígenas populares. Este movimiento
no solo transformó la estructura política del país, sino que también impulsó un renacimiento cultural. Artistas como Diego Rivera y Frida Kahlo y escritores como Octavio Paz reivindicaron la herencia indígena y popular, posicionando a México como un referente cultural global. Estudios genéticos recientes han revelado que el ADN de los mexicanos es un complejo entrelazado de herencias indígenas, europeas, africanas y en menor medida asiáticas. Este acervo genético está lejos de ser homogéneo. Su composición varía ampliamente entre diferentes regiones del país y cada grupo contribuye con características distintivas que han modelado la identidad mexicana tanto física como culturalmente. Diversos estudios indican que, en promedio, la composición genética de los mexicanos está distribuida de la siguiente manera: herencia indígena, entre el 50% y el 60%, aunque este porcentaje puede llegar hasta el 90% en algunas regiones como Oaxaca y Yucatán. Herencia europea, en torno al 40 y el 45%, con concentraciones mayores en el norte y centro de México, donde el impacto de la colonización española fue más fuerte. Herencia africana, aproximadamente del 2 al 5%, siendo más común en regiones costeras como Guerrero, Veracruz y Oaxaca, donde los esclavos africanos fueron históricamente una parte fundamental de la economía colonial. Herencia asiática, aunque en menor proporción, menor al 1%, está presente especialmente en regiones costeras y es el resultado de la conexión con Filipinas y el comercio transoceánico de la época colonial. Esta mezcla tiene variaciones significativas en cada región del país. En el sur y sureste, donde la influencia indígena es predominante, las personas suelen presentar rasgos físicos más asociados con los pueblos originarios, como el tono de piel más oscuro, cabello lacio y mayor resistencia a ciertas enfermedades. En el norte, la mezcla con europeos es más evidente y los habitantes suelen presentar tez más clara y rasgos faciales que reflejan el mestizaje con los colonizadores españoles. La diversidad genética de México también ha influido en ciertas características físicas y de salud que distinguen a sus habitantes. Los mexicanos con mayor porcentaje de ascendencia indígena suelen tener una complexión robusta, alta densidad ósea y resistencia física, adaptaciones que fueron esenciales para la vida en entornos geográficos variados, desde las selvas de Yucatán hasta las altas altitudes. Los mexicanos del norte, con mayor mezcla europea, tienden a presentar una complexión menos robusta y en algunos casos una mayor altura, un reflejo de su acervo genético mixto. La herencia indígena ha dotado a los mexicanos de una cierta resistencia a enfermedades comunes en el continente americano, como la diabetes tipo 2, aunque algunos estudios sugieren que el mestizaje puede aumentar la vulnerabilidad a enfermedades autoinmunes. En cuanto a la herencia europea, estudios genéticos han encontrado que esta población tiene una menor predisposición a ciertas enfermedades cardiovasculares, pero puede presentar más riesgo de problemas de obesidad y presión alta debido a la dieta y cambios en el estilo de vida. La genética de los mexicanos no solo es un testimonio de su pasado, sino que sigue jugando un papel en su identidad cultural. El orgullo por las raíces indígenas es una constante y las investigaciones genéticas han ayudado a muchos mexicanos a reconectar con sus orígenes, especialmente en comunidades donde el linaje indígena es dominante. Este conocimiento ha influido en un renacimiento de la lengua, las prácticas culturales y los sistemas de salud indígena que perduran en las comunidades rurales. Hoy en día, los mexicanos son un ejemplo vivo de resiliencia y diversidad cultural. La modernidad ha traído consigo nuevos desafíos y realidades, como la migración hacia Estados Unidos, donde millones de mexicanos han establecido comunidades que contribuyen significativamente a la economía y cultura estadounidenses. La diáspora mexicana ha fortalecido los lazos con su país de origen, manteniendo tradiciones como el Día de Muertos, las posadas y el respeto a la familia. Desde la gastronomía, reconocida por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad, hasta las lenguas indígenas que aún se hablan en varias regiones,
La cultura mexicana es un reflejo de su historia. Además, la investigación genética en la actualidad ha revelado la complejidad de la identidad mexicana, demostrando que la herencia indígena está profundamente enraizada en la mayoría de los mexicanos, más allá de las apariencias. La identidad mexicana es una amalgama de historia y cultura, donde el pasado precolombino se mezcla con la herencia colonial y las influencias contemporáneas. Ser mexicano es llevar en la piel y en el espíritu el legado de sus ancestros indígenas, el coraje de sus héroes revolucionarios y la creatividad de sus artistas. Es una identidad que, aunque moldeada por tiempos difíciles, resplandece en cada expresión cultural y es un símbolo de orgullo y pertenencia para millones en todo el mundo. ¿Qué más tienes que aportar al video? Te leo en los comentarios y nos ayudarás mucho si nos regalas un like, te suscribes al canal y compartes este video en tus redes sociales. Pronto volvemos con más.